Desde los vastos y helados desiertos de la Antártida hasta las misteriosas profundidades bajo el hielo, una serie de eventos ocultos y secretos enterrados han capturado la imaginación de generaciones. Exploraremos una expedición que va mucho más allá de la ciencia, adentrándonos en encuentros sobrenaturales, platillos volantes y civilizaciones ocultas. Número 1. La expedición de Richard E. Byrd. La Antártida, ese vasto continente helado que cubre el fondo del mundo, siempre ha sido un enigma para la humanidad. Y si hay un hombre que fue el rostro de esa fascinación por lo desconocido, fue el almirante Richard E. Byrd. Nacido en 1888, este explorador pionero no solo fue un héroe de guerra, sino un hombre cuya curiosidad lo llevó a explorar los confines más fríos y desolados de la Tierra. Byrd no solo fue famoso por sus expediciones antárticas, sino también por ser el primero en sobrevolar el Polo Sur en 1929. Sí, fue un hombre al que le encantaba volar en circunstancias donde otros temblaban. Pero, ¿qué fue lo que llevó a Byrd, muchos años después, a liderar la Operación High Jump o Operación Salto de Altura en 1947? Oficialmente, el objetivo era establecer bases de investigación y probar equipos militares en las condiciones extremas de la Antártida. Sin embargo, para muchos, la historia no es tan simple. Byrd y su equipo no solo enfrentaron las despiadadas condiciones climáticas de ese gélido desierto, sino que también se rumorea que encontraron algo más. Quizás una civilización secreta escondida bajo el hielo, o tal vez algún descubrimiento que desafió todo lo que sabíamos sobre nuestro mundo. Las especulaciones sobre Byrd no se detienen allí. Según algunos relatos, después de su regreso, insinuó que había más en la misión de lo que el público sabía. ¿Estaba Byrd protegiendo secretos demasiado grandes para ser revelados? Se dice que en sus últimos años habló enigmáticamente sobre un mundo más allá del Polo Sur, un comentario que muchos interpretan como prueba de que había visto algo que no debería haber visto. Las leyendas, los rumores y las teorías sobre su expedición siguen capturando la imaginación de muchos hasta el día de hoy. Número 2. La misteriosa Base 211 y los nazis en la Antártida. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la Alemania nazi con todo esto? En los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, se rumorea que los nazis estaban muy interesados en la Antártida, tanto que algunos creen que establecieron una base secreta allí, llamada Base 211. Pero, ¿por qué demonios un régimen como el nazi querría una base en un continente tan inhóspito? Fácil. Según las teorías, esta base no solo era un refugio, sino también un centro donde desarrollaron tecnología avanzada. Sí, hablamos de platillos voladores, armas ultrasecretas y, para hacer las cosas aún más extrañas, una supuesta civilización perdida. La Base 211 se ha convertido en el centro de innumerables historias. Según algunos documentos y testimonios dudosos, los nazis no solo exploraban la Antártida, sino que también tenían la intención de descubrir secretos antiguos. Algunos incluso afirman que el régimen nazi buscaba contactar con una civilización oculta que vivía bajo el hielo. Claro, a primera vista, suena como la trama de una película de ciencia ficción, pero hay quienes creen fervientemente en la existencia de esta base y en los encuentros sobrenaturales que los nazis pudieron haber tenido allí. Aunque la evidencia sobre esta base es escasa y la mayoría de los historiadores convencionales la descartan, la leyenda sigue viva. ¿Por qué? Porque, para algunos, la idea de una base nazi en la Antártida es simplemente demasiado fascinante para ignorarla. Y quién sabe, quizás, en algún lugar de los vastos glaciares, entre la nieve y el hielo, la Base 211 realmente existe, oculta a simple vista, esperando ser descubierta. Número 3. El maestro y la civilización subterránea. Pero, ¿y si te dijera que no todo lo que Byrd vio era de este mundo? Según algunos,
En 1947, el almirante Byrd se topó con algo mucho más increíble que una simple base militar. En su diario, que se dice fue publicado después de su muerte, Byrd narra un encuentro con una civilización avanzada que vivía en un mundo subterráneo, justo bajo el Polo Sur. En este lugar oculto bajo el hielo, Byrd habría conocido a seres altos y rubios que poseían una tecnología mucho más avanzada que la nuestra. Increíble, ¿verdad? Uno de estos seres, conocido solo como el Maestro, supuestamente advirtió a Byrd sobre los peligros que enfrentaba la humanidad. Según el relato, el Maestro le habló sobre la autodestrucción de la humanidad, nuestro uso imprudente de la tecnología y el inminente peligro de una guerra nuclear. Si no cambiábamos nuestro curso, advertía el Maestro, el mundo caería en una era oscura de la que quizás nunca nos recuperaríamos. ¿Una advertencia sobrenatural desde lo más profundo del hielo? Es difícil imaginar algo más emocionante. Aunque muchos descartan el diario de Byrd como un engaño, la historia sigue fascinando a aquellos que creen en la existencia de civilizaciones ocultas bajo la tierra. La idea de un mundo subterráneo habitado por seres avanzados no solo alimenta la imaginación, sino que también desafía nuestras concepciones de lo que creemos saber sobre el planeta. Y si Byrd realmente encontró esta civilización, ¿qué más podría estar escondido bajo el hielo de la Antártida? La posibilidad de que existan secretos ocultos, esperando a ser revelados, sigue siendo uno de los mayores misterios de nuestra era. Número 4. Las muertes misteriosas y el encubrimiento. La historia no termina con las revelaciones de Byrd. Poco después de la operación High Jump, en 1949, una serie de muertes inexplicables sacudieron a quienes estaban conectados con la misión. La más notable fue la de James Forrestal, el exsecretario de Defensa de los Estados Unidos, quien jugó un papel crucial en la planificación de la operación. Forrestal murió tras caer de una ventana del Hospital Naval de Bethesda, donde estaba recibiendo tratamiento para la depresión. Oficialmente, fue catalogado como un suicidio, pero las inconsistencias en las pruebas han llevado a muchos a sospechar de un asesinato. ¿Por qué? Porque algunos creen que Forrestal sabía demasiado sobre los verdaderos resultados de la operación High Jump. Pero la muerte de Forrestal no fue la única. En 1955, el hijo de Richard Byrd Jr., fue encontrado muerto en un almacén abandonado en Baltimore. La causa oficial de la muerte fue desnutrición y deshidratación, pero muchos se preguntan cómo el hijo de uno de los exploradores más famosos de América pudo morir de una manera tan extraña y trágica. Algunos especulan que Byrd Jr. poseía el diario secreto de su padre y planeaba hacerlo público antes de su prematura muerte. Estas muertes misteriosas han alimentado las teorías de conspiración que rodean a la operación High Jump. Si Forrestal y Byrd Jr. fueron asesinados porque sabían demasiado, ¿qué otros secretos podrían estar ocultos? La Antártida, con su vasto hielo y su silencio sepulcral, parece guardar más secretos de los que nos gustaría admitir. Número 5. La teoría de la Tierra hueca. ¿Has escuchado hablar de la teoría de la Tierra hueca? Si no lo has hecho, es hora de sumergirse en una de las teorías más fascinantes y misteriosas que han cautivado la imaginación de aventureros y soñadores durante siglos. Esta idea, aparentemente descabellada para algunos, sostiene que la Tierra no es una esfera completamente sólida como todos hemos aprendido, sino una especie de cáscara gigante que envuelve un vasto mundo subterráneo lleno de secretos. Pero no solo eso, se cree que este mundo subterráneo está habitado por civilizaciones perdidas, criaturas extrañas y tecnologías tan avanzadas que hacen que nuestros inventos más modernos parezcan juguetes de niños. Así que, si te gusta lo desconocido, sigue leyendo, porque lo que viene desafía todas las expectativas. Para empezar, la teoría de la Tierra hueca no es algo nuevo. De hecho, sus raíces se remontan al siglo XVII.
cuando el astrónomo inglés Edmund Halley propuso que nuestro planeta podría estar formado por varias capas concéntricas, cada una con su propio campo magnético y quizás sus propios habitantes. En esa época, la idea resultó intrigante, pero no fue más allá de una curiosidad científica. Sin embargo, con el tiempo, la teoría comenzó a tomar una nueva vida gracias a escritores, ocultistas y exploradores. Julio Verne, por ejemplo, inmortalizó la idea en su famosa novela Viaje al centro de la Tierra, en la que un grupo de aventureros descubre un mundo lleno de dinosaurios y maravillas inimaginables. Por su parte, Madame Blavatsky, una figura clave en el ocultismo, defendió la existencia de civilizaciones avanzadas viviendo bajo la superficie terrestre, civilizaciones que, según ella, habrían influido en el destino de la humanidad desde tiempos remotos. No obstante, quien realmente llevó esta teoría a otro nivel fue el famoso almirante Richard E. Byrd. Para aquellos que no lo conocen, Byrd fue un legendario explorador polar que lideró varias expediciones a la Antártida durante la primera mitad del siglo XX. Según los relatos que circulan en los círculos de la Tierra Hueca, Byrd habría realizado un descubrimiento increíble durante una de sus misiones. En 1947, mientras sobrevolaba el Polo Sur, Byrd supuestamente encontró una vasta extensión de tierra no cubierta por hielo, algo completamente inesperado en ese gélido y desolado lugar. Pero lo más sorprendente no fue el paisaje, sino lo que habitaba en él. Según los defensores de la teoría, Byrd habría visto frondosos bosques, ríos de agua caliente y, lo más impresionante de todo, ciudades de cristal habitadas por una civilización avanzada. Estas ciudades de cristal y sus habitantes, según algunos relatos, podrían estar conectados con los mismos seres que Byrd supuestamente conoció en su famoso encuentro con el maestro. Este ser, descrito como alto, rubio y de apariencia majestuosa, habría advertido a Byrd sobre el rumbo autodestructivo de la humanidad. Se dice que el maestro le habló de los peligros del uso imprudente de la tecnología y de cómo, si no cambiamos nuestra forma de vivir, podríamos enfrentar un futuro catastrófico que hundiría al mundo en una nueva era oscura. Número 6. El encubrimiento de la Antártida. Cuando hablamos de lugares remotos y misteriosos, la Antártida ocupa un lugar especial en el imaginario colectivo, y no es para menos. Esta vasta extensión de hielo, que cubre un continente tan inhóspito como fascinante, ha sido desde hace décadas objeto de especulaciones y teorías que desafían la lógica y las versiones oficiales. Entre todas las historias, hay algo que siempre capta la atención: la sospecha de un encubrimiento. Porque, como bien sabemos, cuando los gobiernos y las grandes potencias se involucran, rara vez lo hacen con absoluta transparencia. Así que, si algo despierta intriga, es la posibilidad de que haya secretos bajo el hielo antártico que nos están ocultando. Es imposible hablar de la Antártida sin mencionar el Tratado Antártico, firmado en 1959 por 12 naciones, incluyendo a Estados Unidos y la Unión Soviética. En teoría, este tratado asegura que el continente sea una zona neutral, libre de armas y dedicada exclusivamente a la investigación científica. ¡Qué noble propósito! Pero claro, si eres de los que miran más allá de las apariencias, probablemente te estés preguntando, ¿es realmente tan inocente este acuerdo? Para muchos críticos, la respuesta es un rotundo no. Y es que, a lo largo de los años, ha surgido una corriente de pensamiento que sostiene que el Tratado Antártico no es más que una cortina de humo, una forma de mantener el acceso al continente fuertemente controlado, asegurándose de que solo unos pocos privilegiados puedan explorar sus misterios. ¿Qué podría haber en la Antártida que justifique tal nivel de control? Aquí es donde las teorías conspirativas comienzan a tomar forma, porque ¿qué pasaría si alguien descubriera algo que no debería? Un artefacto de una civilización perdida, quizás. O mejor aún, tecnología extraterrestre.
o, ¿por qué no?, una base secreta nazi. Cualquiera de estas posibilidades sería suficiente para justificar una política de control tan férrea como la que parece estar en juego en la Antártida. Para los teóricos de la conspiración, el tratado no busca promover la paz o la ciencia, sino proteger los intereses de las naciones firmantes. En otras palabras, se trata de evitar que cualquier descubrimiento potencialmente revolucionario salga a la luz y cambie el curso de la historia tal como la conocemos. Y es que, para estos defensores del encubrimiento, la historia oficial de la Antártida es solo la punta del iceberg, literalmente. Según ellos, bajo el hielo podría haber mucho más que montañas y valles helados. A lo largo de los años, han circulado informes sobre fenómenos inexplicables en el continente. Se ha hablado de grandes lagos subterráneos, repletos de formas de vida desconocidas, ruinas que sugieren la existencia de antiguas civilizaciones, e incluso la presencia de tecnología alienígena. Estos relatos, aunque carecen de pruebas concluyentes, no hacen más que alimentar la fascinación por la Antártida. Un lugar tan vasto como misterioso, donde el 99% de su superficie está cubierta por una capa de hielo de hasta 4 kilómetros de espesor. ¡4 kilómetros! ¿Quién sabe lo que podría estar escondido allí, bajo el hielo, esperando ser descubierto? Número 7. Los platillos volantes y la tecnología avanzada en la Antártida. Entonces, si creías que las teorías sobre la Antártida no podían ser más extrañas, prepárate, porque lo que viene desafía los límites de la realidad. No solo hablamos de civilizaciones ocultas bajo el hielo, o de bases secretas construidas por los nazis en plena Segunda Guerra Mundial, sino también de algo mucho más increíble. Platillos volantes surcando los cielos congelados de la Antártida. Y no estamos hablando de cualquier platillo volador. Estos objetos, vistos durante la famosa Operación High Jump, eran naves tan avanzadas que hacían que los aviones y barcos de la época parecieran de juguete. Imagina esto: una vasta y desolada extensión de hielo, con temperaturas bajo cero y vientos feroces, y de repente, en el horizonte, un objeto plateado que desafía todas las leyes conocidas de la física. Por lo tanto, durante esa misteriosa misión de la Marina de los Estados Unidos, los pilotos y marineros se enfrentaron a algo que no esperaban encontrar en un lugar tan remoto y aislado. Lo que vieron eran objetos voladores no identificados, los famosos ovnis, que se movían con una velocidad y maniobrabilidad que ninguna aeronave terrestre podía igualar en ese momento. Según los relatos, estos objetos redondos y brillantes parecían danzar en el cielo, moviéndose en perfecta sincronía sobre las montañas y el hielo antártico, como si estuvieran vigilando las operaciones militares. Uno de los incidentes más comentados y extraordinarios fue el avistamiento de una flota entera de estos platillos voladores. Aparecieron de la nada, deslizándose por el cielo con tal facilidad que los testigos no podían dar crédito a sus ojos. Imagina la sorpresa de esos pilotos, algunos de ellos veteranos con miles de horas de vuelo, viendo naves que se desplazaban a velocidades inimaginables. Lo más perturbador de todo era la forma en que se movían, rápidas, ágiles, capaces de realizar giros imposibles para cualquier aeronave terrestre. Y lo que es peor, no fue un incidente aislado. Durante semanas, estos avistamientos continuaron. Día tras día, noche tras noche, los pilotos y los marineros veían los mismos objetos. Así que la pregunta es inevitable: ¿qué estaba pasando realmente en la Antártida? Para muchos creyentes en los fenómenos extraterrestres, la explicación es clara. Estos ovnis no eran de origen terrestre, sino que pertenecían a civilizaciones extraterrestres que han estado escondidas en nuestro planeta durante siglos, tal vez incluso milenios. Según esta teoría, la Antártida, con su vasto desierto helado y su acceso casi imposible, era el lugar perfecto para que una raza extraterrestre ocultara sus naves, esperando el momento adecuado para mostrarse.
Además, algunos defensores de esta idea sugieren que la Operación High Jump no era solo una misión militar, sino un intento encubierto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para contactar o incluso capturar esta tecnología alienígena. Número 8. La zona de exclusión aérea y los hombres de negro. Hablemos ahora de uno de los aspectos más escalofriantes y misteriosos de la Operación High Jump, la famosa zona de exclusión aérea y la aparición de los llamados hombres de negro. En toda gran historia de misterio, siempre hay un elemento que lo convierte en algo mucho más perturbador. Y en este caso, se trata de una cueva gigantesca, oculta bajo el hielo, que según los informes, era tan grande que podría albergar a toda una flota. Pero más extraño aún fue el hecho de que cualquier intento de volar sobre esa zona resultaba en una catástrofe tecnológica. La historia nos cuenta que durante una misión de reconocimiento, uno de los equipos de Byrd descubrió una enorme entrada en el hielo, una cueva de proporciones colosales que parecía ocultar algo debajo de la superficie antártica. Sin embargo, cuando intentaron acercarse más para investigar, todos los sistemas de su avión fallaron misteriosamente. Los controles se congelaron, las radios dejaron de funcionar y el avión comenzó a descender sin control. Fue solo gracias a la pericia del piloto que lograron evitar una tragedia, pero el mensaje era claro. Esa zona no estaba destinada a ser explorada. De regreso en la base, los miembros del equipo no tuvieron mucho tiempo para contar su experiencia antes de ser visitados por un grupo de hombres que, según los relatos, parecían salir directamente de una película de conspiración. Vestidos con trajes negros, estos individuos no formaban parte del personal habitual de la base y llevaban consigo un aura de autoridad incuestionable. Les ordenaron a todos los testigos que guardaran silencio sobre lo que habían visto, y más inquietante aún, les advirtieron que no volvieran a acercarse a la zona de la cueva. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Y por qué estaban tan empeñados en mantener en secreto lo que había en esa cueva? Algunas teorías sugieren que estos hombres de negro no eran simples oficiales del gobierno, sino agentes de una organización secreta encargada de proteger los mayores secretos del mundo. Su misión, según esta teoría, era asegurarse de que nadie se acercara a la verdad sobre lo que realmente ocurría en la Antártida. Otros van aún más lejos y afirman que estos hombres no eran humanos en absoluto, sino que formaban parte de la misma civilización subterránea que Byrd supuestamente había encontrado. La advertencia de estos hombres fue clara: nadie debía volar sobre la cueva ni hablar de ella jamás. Y aunque algunos de los miembros del equipo intentaron resistir, la presión fue demasiado fuerte. Con el tiempo, la historia de la cueva y los hombres de negro se convirtió en otra pieza más del complejo rompecabezas que rodea a la Operación High Jump. Un rompecabezas que, hasta el día de hoy, sigue sin resolverse. Así que ahí lo tienes: la zona de exclusión aérea, la cueva misteriosa y los enigmáticos hombres de negro. Todo esto nos deja preguntándonos, ¿qué había realmente en esa cueva? ¿Un secreto que cambiaría el curso de la historia? ¿O simplemente otro mito alimentado por el miedo y la incertidumbre? Sea cual sea la verdad, una cosa es segura: la Antártida guarda secretos que aún no hemos comenzado a comprender.